En los últimos días, los titulares de noticias cada vez más a menudo están salpicados con reportajes sobre cómo las condiciones climáticas extremas están destruyendo la vida de las personas y sus medios de subsistencia. No podemos controlar el clima, pero con la ayuda de la ciencia y las nuevas tecnologías podemos predecirlo y adaptarnos a él para asegurar nuestra supervivencia. Los climatólogos realizaron un estudio sobre el impacto del calentamiento global en el clima mundial y confirmaron que el calor anormal y las precipitaciones extremas están directamente relacionadas con el cambio climático. El aumento de la temperatura global aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Los desastres naturales llevan a la muerte y migración de personas y animales, a la destrucción de hogares e infraestructura y a la devastación de las tierras agrícolas. Estados Unidos es uno de los países más grandes del mundo en términos de superficie, con un paisaje diverso y condiciones naturales. La diversidad del paisaje a menudo significa un alto grado de vulnerabilidad ante desastres naturales. Entre los desastres que ocurren en Estados Unidos se pueden mencionar tornados, huracanes, inundaciones, tormentas de nieve, tsunamis, deslizamientos de tierra e incendios forestales. Los Centros Nacionales de Información Ambiental de Estados Unidos publicaron la versión final de su informe sobre desastres del año 2023. El año pasado entró en la historia por la cantidad de desastres costosos y eventos extremos en el país. En el año 2023 se registraron 28 desastres climáticos y meteorológicos en el país, lo que superó el récord anterior en 2022 y 2020, y su costo ascendió a al menos 92.9 mil millones de dólares. Estos datos indican que los desastres naturales solo están aumentando cada año. En este video veremos 10 terribles y quizás misteriosos desastres naturales que ocurrieron en Estados Unidos en los últimos años. Antes de comenzar, les recuerdo que ahora mismo pueden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campana para no perderse nuestros nuevos lanzamientos. Les deseo a todos una agradable visualización. Vamos allá. Número 1. Huracán Ian, 2022. El 28 de septiembre, el huracán Ian azotó el suroeste de Florida y despedazó el estado hasta el 30 de septiembre, causando masivas destrucciones y severas inundaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que el huracán Ian probablemente se convirtió en el huracán más mortífero en la historia de Florida. Biden declaró una emergencia en Carolina del Sur y otros estados. El huracán Ian de categoría 5, acompañado de vientos sostenidos de 150 millas por hora, 241 kilómetros por hora, y una marejada ciclónica de 15 pies, 4.5 metros, lo convirtió en uno de los huracanes más fuertes que han alcanzado la costa de Florida. El huracán destruyó incluso los edificios más resistentes, algunos de los cuales fueron simplemente arrancados de sus cimientos. La tormenta dejó sin electricidad a 2.7 millones de personas y causó daños significativos a la infraestructura vial a lo largo de la costa. En Florida, la ciudad de Fort Myers fue la más afectada por Ian, donde el huracán tocó tierra con una altura de ola de 5 metros. Las calles de la ciudad se convirtieron en ríos y el agua del mar inundó las casas. Ian se movía lentamente por la península de Florida, trayendo al estado lluvias torrenciales, vientos fuertes y causando inundaciones catastróficas. Pero antes de dejar el estado y salir a las aguas abiertas del Atlántico, se fortaleció nuevamente a un huracán de categoría 1 y tocó tierra cerca de Carolina del Sur, destruyendo varios muelles importantes. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el huracán Ian causó un daño total de 112 mil millones de dólares. 152 personas murieron. Número 2. Huracán Idalia, 2023. En la noche del 30 de agosto, el huracán Idalia, alcanzando una categoría extremadamente peligrosa de 4, se acercaba a la costa de Florida. Pero a las 7 de la mañana, la fuerza del huracán disminuyó. Idalia tocó tierra en la costa norte de Florida como un huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 125 millas por hora, 201 kilómetros por hora. Cualquier huracán que alcance la categoría 3 o superior se considera un huracán importante y extremadamente peligroso. Fuertes ráfagas de viento arrancaron los techos de las casas y derribaron árboles. Más de 245,000 residentes de Florida se quedaron sin luz. Varios miles de personas abandonaron sus hogares y fueron alojadas en refugios temporales. Las aerolíneas cancelaron 850 vuelos y alrededor de 795 vuelos fueron retrasados. Los aeropuertos en Tampa, Clearwater y Tallahassee cesaron temporalmente sus operaciones. Pasando sobre las cálidas aguas del Golfo de México,
agosto, Idalia provocó vientos destructivos y lluvias torrenciales que llevaron a la inundación de las áreas costeras. Al tocar tierra en el condado de Taylor, Idalia causó daños en las áreas rurales del norte de Florida y luego cruzó la frontera hacia el sur de Georgia. 4 de las 10 muertes atribuidas a Idalia ocurrieron en Florida. Se estima que el daño causado por Idalia fue de $9.360 millones. Idalia se convirtió en el cuarto gran huracán que azotó Florida en los últimos 7 años, después de Irma en 2017, Michael en 2018 e Ian, que alcanzó la categoría 5 en septiembre de 2022. Número 3. Incendio en la isla de Maui, 2023. Un incendio se desató en la noche del 8 de agosto en el centro turístico de Lahaina, ubicado en la parte occidental de Maui. Fue una tormenta de fuego sobre la cual los expertos en incendios habían advertido durante años. Las llamas, impulsadas por vientos huracanados, se abrieron paso a través de hierbas secas y cayeron sobre el pequeño pueblo costero con una población de 13,000 personas. Según representantes del Servicio Meteorológico Nacional, los fuertes vientos que avivaron las llamas fueron causados por el huracán Dora, una tormenta de categoría 4 que se movía a través del Océano Pacífico a cientos de millas al sur de las islas hawaianas. Fue la causa de fuertes ráfagas de viento de más de 60 millas, 96.5 kilómetros por hora. La tormenta de fuego se salió de control. Las líneas eléctricas fueron cortadas por todas partes y la ciudad de Lahaina quedó sin servicio de telefonía celular, lo que impidió que la gente se comunicara y recibiera alertas de emergencia. 2 carreteras principales, que podrían haber sido utilizadas para abandonar la ciudad, estaban cerradas debido al fuego, las líneas eléctricas dañadas y los coches abandonados. Como resultado, la gente quedó atrapada en un atasco infernal, donde muchos se quemaron en sus coches. El viento esparcía brasas, pareciendo una lluvia de fuego. El humo era tan denso y oscuro que era imposible saber en qué dirección correr. Las potentes sirenas de los servicios de emergencia no emitían ningún sonido. Las mangueras de los bomberos casi se agotaron. Las personas que intentaban escapar del fuego saltaban al agua. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que lograron rescatar a 17 personas del agua y brindar asistencia a otros 40 supervivientes en la costa. El enorme incendio destruyó la mayor parte del histórico pueblo de Lahaina en Maui. Solo quedaron unos pocos edificios, una iglesia, una casa con techo rojo en Front Street y un McDonald's que fue dañado pero no destruido. Casi 2 semanas después, el presidente Biden llegó a Hawái para inspeccionar el lugar del incendio forestal más mortífero en un siglo. El shock inicial y el dolor, por lo visto, se convirtieron en ira y preguntas sobre por qué la operación de rescate de Lahaina fue tan infructuosa y qué medidas se tomaron. La causa oficial del incendio en la isla de Maui no fue establecida. El gobernador del estado, Josh Green, culpó al incendio mortal a una combinación de condiciones climáticas sin precedentes que él vinculó al cambio climático global. También hay una teoría de que la causa del incendio fueron las líneas eléctricas cortadas. La compañía de energía Hawaiian Electric Co. ha sido criticada por no cortar la electricidad después de informes de vientos fuertes, incluso después de que docenas de postes de líneas eléctricas comenzaron a caer al suelo. Ya se ha presentado una demanda colectiva contra la compañía para responsabilizarla. Mientras tanto, en las redes sociales se ha difundido una afirmación que sugiere que la causa del incendio fue un arma energética. Un video que apareció en internet fue posteriormente declarado falso. El incendio en la isla de Maui, que resultó en la muerte de al menos 115 personas, se considera el incendio forestal más mortífero en Estados Unidos en el último siglo. El daño fue estimado en aproximadamente $5.520 millones. Número 4. Tormenta en Minnesota, 2023. El 12 de agosto, una serie de fuertes tormentas azotó una vasta área de Minnesota, causando granizo, inundando calles y dejando sin electricidad a miles de personas. Fuertes tormentas arrasaron el estado de Minnesota, dejando tras de sí un rastro significativo de destrucción. La Minnesota central también sintió la fuerza de la naturaleza. Las fuertes tormentas estuvieron acompañadas de vientos poderosos y granizo destructivo del tamaño
tamaño de una pelota de tenis. El granizo dañó los techos de las casas, rompió ventanas y causó daños a los automóviles. En algunas partes de las ciudades, las calles se inundaron, ya que el drenaje pluvial no pudo manejar la inundación. Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de 68 millas por hora, 109 kilómetros por hora. Los meteorólogos informaron sobre un espectáculo impresionante de granizo de 3 pulgadas, 7.5 centímetros, cerca de Dassel. Lluvias intensas cayeron en áreas del estado que ya habían estado sufriendo de sequía durante varios meses. Pero debido a la tormenta, gran parte de la cosecha fue dañada y los tallos de maíz y soja fueron rotos por el viento. En Minnesota y el oeste de Wisconsin, más de 25,000 hogares y empresas se quedaron sin electricidad, lo que llevó a dificultades adicionales para las áreas afectadas. La tormenta en Minnesota causó daños serios a vehículos, techos, ventanas y accesos. Los daños se estimaron en $1,100 millones. Número 5. Sequía en el oeste y centro de Estados Unidos, año 2022. La sequía es uno de los problemas ecológicos más graves que enfrentan varias regiones de Estados Unidos. En el año 2022, una sequía severa afectó a los estados de las llanuras occidentales y centrales. Las condiciones secas provocaron incendios forestales peligrosos en Arizona, Colorado, California, Oregón y los estados de Washington. Se causó daño a los cultivos debido a la falta de precipitaciones y al calor intenso. En algunas regiones, los propietarios de ranchos se vieron obligados a vender anticipadamente su ganado, incapaces de afrontar los altos costos de los alimentos. El lago Mead, el mayor embalse del país, se acercó al estado de piscina muerta. El nivel del agua en el lago era del 27% de su capacidad, y este es el nivel más bajo desde que se llenó. Las consecuencias de la sequía afectaron las cosechas y los costos de los alimentos para el ganado. En los estados occidentales y centrales se experimentaron muchos días de calor extremo, lo que causó más de 100 muertes. Las regiones más afectadas fueron Arizona, Nevada, California, Oregon y Texas. Esta es una de las sequías más costosas en la historia de las observaciones. El daño causado por la sequía se estimó en $22.2 mil millones y la sequía llevó a 136 muertes. Número 6. Tormenta de invierno en California, año 2023. Una poderosa tormenta de invierno llegó a California en febrero de 2023. Trajo lluvias torrenciales y causó inundaciones, lo que llevó a bloqueos de carreteras y cortes de electricidad. En muchas regiones del estado se declaró evacuación obligatoria. El Servicio Meteorológico Nacional declaró que este fue uno de los tormentas más fuertes que jamás haya azotado el sur de California. Las colinas alrededor de los suburbios de Los Ángeles estaban cubiertas de nieve. Como resultado de los fuertes vientos, los árboles fueron derribados y las líneas de transmisión eléctrica se cortaron. Esto causó cortes de energía eléctrica para 117,000 consumidores. La autopista interestatal permaneció cerrada debido a la fuerte nevada y el hielo. El río Los Ángeles y otros cursos de agua, que normalmente fluyen en pequeños arroyos o en su mayoría se secan por completo, se desbordaron con aguas residuales. Temprano en la mañana del sábado, todas las playas del condado de Los Ángeles fueron cerradas debido a los rayos. El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, aprobó la declaración de una situación de emergencia, proporcionando apoyo federal para responder al tormenta y para la recuperación de los daños causados. La baja presión también trajo abundantes precipitaciones en forma de lluvia y nieve a otras regiones, incluyendo el noroeste de Arizona y el sur de Nevada. Se emitió una advertencia de avalancha en áreas remotas de la Sierra Nevada alrededor del lago Tahoe. El tormenta tuvo consecuencias graves en otros estados como Michigan y Oregón. Más de 350,000 personas se quedaron sin electricidad en Michigan y Portland quedó prácticamente paralizado debido a la formación de hielo en las carreteras. La causa de las fuertes nevadas atípicas para el clima de California fue un fenómeno meteorológico conocido como efecto de lago de nieve. Este fenómeno se puede observar en invierno cuando el aire frío se mueve sobre el agua cálida del lago, se satura con vapor de agua y se calienta desde abajo, lo que conduce a la formación de nubes y a intensas nevadas. Al menos 16 personas murieron como resultado del fuerte tormenta de invierno en California, y los gastos del estado para remediar las consecuencias del tormenta superaron los $1,000 millones.
Número 7. Tormenta tropical Hillary, 2023. La tormenta tropical Hillary del Pacífico trajo fuertes lluvias e inundaciones a California, convirtiéndose en la primera tormenta tropical en esa región desde el año 1939. Hillary comenzó a formarse el 12 de agosto en el Océano Pacífico, al oeste de América Central, y luego se movió hacia el norte, hacia la península mexicana. Después de México, Hillary cruzó la frontera estadounidense y se abatió sobre el sur del estado de California. Para el 18 de agosto, Hillary alcanzó una fuerza increíble, con ráfagas de viento de hasta 143 millas por hora, 230 kilómetros por hora, lo que equivale al estatus de un fuerte huracán de categoría 4. Debido a las ráfagas de viento huracanadas, se formaron enormes olas en el Pacífico de hasta 12 metros de altura. A pesar de que el huracán gradualmente perdió su fuerza antes de llegar a tierra, todavía se consideraba muy peligroso. Las autoridades locales en California tomaron medidas anunciando la evacuación de los residentes de varias islas turísticas del Océano Pacífico. Más de 25 millones de personas que viven en el área del presunto camino de la tormenta Hillary fueron advertidas sobre el peligro de la inminente tormenta. Las escuelas e instituciones educativas se cerraron. Los puertos marítimos suspendieron temporalmente sus operaciones. Casi 2 millones de personas en la gran ciudad fronteriza de Tijuana estuvieron en la zona de riesgo, donde la tormenta resultó en inundaciones y deslizamientos de tierra. Debido a las fuertes lluvias y vientos, más de 1,000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos y alrededor de 5,000 vuelos se retrasaron. En las áreas montañosas ocurrieron deslizamientos de tierra a gran escala que dañaron algunas secciones de carreteras. Muchas personas quedaron atrapadas en sus propios autos durante varias horas y algunos conductores y sus pasajeros tuvieron que trepar a los árboles para escapar de la inundación. En Estados Unidos, después del huracán Hillary, no se registró ninguna muerte o lesión grave. Número 8. Inundación en Kentucky, año 2022. A principios del año 2022, una inundación azotó varios estados de las regiones del sur y este de Estados Unidos, siendo una de las inundaciones más fuertes de la última década. En algunas áreas del este de Kentucky cayeron hasta 9 pulgadas, 22 centímetros, de lluvia en un día. El nivel del agua en el río Kentucky, en el área del pueblo de Whitesburg, subió a 6 metros en pocas horas. Más de 12,000 hogares se quedaron sin electricidad y cientos de hogares y negocios fueron inundados. Algunas áreas de la parte montañosa de Kentucky quedaron aisladas del resto del estado. La inundación convirtió las carreteras en ríos, erosionó puentes y arrastró casas. Era prácticamente imposible llegar a estas áreas. Además, la lluvia continua y la mala comunicación complicaron los trabajos de rescate. Kentucky es una región económicamente desfavorecida, afectada por el declive de la industria del carbón. Muchos residentes, que ya apenas llegaban a fin de mes, perdieron todo a causa de la inundación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró la inundación una situación de emergencia a nivel federal. Se envió ayuda a las regiones afectadas. Después de que las aguas de la inundación se retiraron, uno de los daños más costosos en Kentucky fue a la infraestructura, al suministro de agua y al sistema de alcantarillado del estado. La gente se quedó sin agua potable y la contaminación causada por la inundación resultó muy peligrosa para la salud y el bienestar de los afectados. Los ecologistas advierten que debido al cambio climático, los desastres naturales como las inundaciones o el calor anormal ocurrirán con más frecuencia. Como resultado de la inundación a gran escala, el estado de Kentucky enfrentó enormes gastos financieros para la recuperación. 37 personas murieron y cientos se quedaron sin hogar. Número 9. Tifón Mawar, año 2023. El 24 de mayo, el tifón Mawar de categoría 4, con vientos poderosos de hasta 145 millas por hora, 233 kilómetros por hora, se acercaba a la isla de Guam, con una población de 172,000 personas. Durante aproximadamente 15 horas, los habitantes de Guam experimentaron vientos destructivos, lluvias torrenciales y relámpagos. El tifón abandonó la isla el 25 de mayo, dejando tras de sí edificios destruidos, árboles caídos y automóviles destrozados. Se infligió un daño significativo a la infraestructura y a las empresas de servicios públicos. Mawar se convirtió en el tifón más fuerte que Guam ha experimentado en los últimos 20 años. Unos días antes de que el tifón llegara a tierra, el gobernador Guerrero solicitó al presidente Biden declarar un estado de emergencia, lo que permitió acelerar la prestación de ayuda. Aunque los residentes
residentes tuvieron tiempo de prepararse y refugiarse, los daños causados detuvieron las actividades cotidianas durante mucho tiempo. Después del huracán, más del 90% de la isla se quedó sin electricidad, agua y servicios de telecomunicaciones. Alrededor de 1,000 residentes de la isla buscaron refugio de la tormenta en refugios. El daño causado por el tifón Mawar se estima en $112 millones. Según los datos oficiales, no hubo heridos graves entre la población de la isla. Número 10. Incendios forestales. En Estados Unidos, año 2022. Estados Unidos enfrenta el riesgo de incendios forestales durante todo el año, especialmente en años de sequía extrema. La mayoría de los incendios ocurren desde abril hasta octubre, cuando el clima se vuelve más cálido y seco. En el año 2022, la superficie quemada por incendios forestales en Estados Unidos superó los 3.300.000 acres, 1.300.000 hectáreas. En California, más de 2.700.000 personas viven en zonas de riesgo de incendios. El verano del año 2022 en el estado comenzó de manera mortalmente peligrosa. Como resultado del incendio McKinney, 4 personas murieron. Los rayos provocaron una serie de 12 incendios en el área del norte de California. Un gran incendio forestal estalló en el condado norte de Los Ángeles, lo que resultó en el cierre de una autopista. Para principios de agosto, se quemaron más de 181.000 acres de tierra, 73.200 hectáreas. Se ha desarrollado una situación peligrosa con incendios forestales en Texas. En marzo del año 2022, debido a una serie de incendios que surgieron, se declaró una evacuación en las áreas occidentales de Texas. En algunas áreas se observaron tornados de fuego y los llamados firenados. Según información oficial, una serie de incendios en el oeste de Texas se cobró la vida de un oficial de la ley. Cientos de estructuras, incluyendo hogares y empresas, fueron destruidas. En Nuevo México, en abril del año 2022, el Servicio Forestal de Estados Unidos inició un incendio controlado para reducir la cantidad de vegetación seca. Sin embargo, más tarde el fuego se salió de control, fusionándose con un nuevo incendio forestal. El fuego continuó durante más de un mes, abarcando un área más grande que la ciudad de Chicago. Los vientos y las temperaturas récordmente altas impidieron que los bomberos controlaran el fuego. Muchas familias quedaron sin hogar y miles fueron evacuadas.